Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Vamos a tener el día de hoy nuestra primera clase de el segundo módulo de teología sistemática. La vez pasada y hoy vamos a tener una introducción igual que la que tuvimos en la primera clase. Es un tipo de repaso, ¿no? La vez pasada decíamos que la teología sistemática es el estudio, valga la redundancia, sistemático de las doctrinas cristianas. Es decir, todo lo que nosotros podríamos llamar doctrina cabe dentro de este apartado. Y generalmente se van a ver 8 doctrinas, generalmente porque hay teólogos que incluyen otras o excluyen otras o hacen ciertas divisiones. Entonces, decíamos en su momento, por ejemplo, que la teología sistemática estudia, por ejemplo, la doctrina de la revelación, que quiere decir cómo es que Dios se revela, y eso nosotros lo vimos, revelación general, revelación especial, y cuál es la diferencia entre inspiración, entre infabilidad de la Biblia, o qué sé yo, todos esos temas que tienen que ver con la doctrina de la revelación. Después tenemos la doctrina de la teología propiamente dicha, es decir, el análisis o el estudio de la persona de Dios, ¿no? Entonces, eso fue lo que nosotros vimos en la clase anterior. Ya vimos una introducción, luego nos concentramos en la doctrina de la revelación y luego en la teología propiamente dicha. Por eso veíamos la doctrina de los atributos de Dios, la doctrina también de la Trinidad. Y con eso habíamos concluido la clase. Bien, quedan muchos temas por ver, ¿no? Y aquí es donde el profesor tiene que tomar una decisión. Y es si escarbamos una doctrina a fondo, es decir, vemos todos los contenidos que tienen que ver con ella, o si simplemente tocamos todos por encimita. ¿Por qué? Porque restan todavía en la clase de teología sistemática, restan todavía la doctrina de la creación, es decir, cómo se dio la creación, el mundo espiritual, que también es parte de la creación de los ángeles, la creación de los demonios, la creación también de el mundo tal y cual nosotros lo concebimos, cuál es la idea general de eso. También tenemos, y la creación del hombre, sobre todo, ¿no? Ya ven ustedes que ahí tenemos varias doctrinas para ver. Luego tendríamos la doctrina de la antropología propiamente dicha, es decir, qué es el hombre, qué significa que fue creado a imagen y semejanza de Dios, cuál es su naturaleza, cuál es su propósito, teológicamente hablando. Y luego tenemos la doctrina del pecado, la doctrina de la caída, que es el pecado, cómo se introdujo el pecado, consecuencias del pecado. Me explico, o sea, los temas son bien amplios cada uno de ellos, porque después del pecado nosotros tenemos que entrar al tema de la cristología, es decir, la persona de Cristo. ¿Qué podemos decir nosotros de la divinidad de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo? Y ahora nos pasamos a su obra, es decir, qué fue lo que él hizo. Y tenemos que ver, por ejemplo, ahí el triple ministerio de Jesucristo, porque Jesucristo a la misma vez es un profeta, a la misma vez es un rey y a la misma vez es un sacerdote. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, a Cristo como rey, a Cristo como profeta, a Cristo como sacerdote. Algunos incluyen también a Cristo como maestro. Yo no estaría tan seguro de eso, pues lo veríamos al mismo tiempo como profeta y maestro, ¿no? Que son sus funciones, o sea, qué es él, o cómo entenderlo a él. Y después entraríamos a su obra, es decir, qué fue lo que él hizo en la cruz, cómo entender el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Y no crean ustedes que eso es muy fácil como decir, Cristo murió por nuestros pecados, ya tuvo, ¿no? Sino que hay una serie de teorías que uno tiene que analizar, que tiene que estudiar porque no todos visualizan la vida de Cristo o su muerte o su sacrificio por nuestros pecados de la misma manera. Entonces aquí tenemos que contabilizar, perdón, varias doctrinas. Luego tenemos todavía por delante la doctrina de la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo fue diseñada desde la eternidad? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su gobierno? Aparte de eso, ahí conjunto con la iglesia tenemos que poner
la doctrina de la salvación, donde nosotros la doctrina de la salvación la ubicamos parte cristología, parte porque tiene que ver con la obra de Cristo, pero al mismo tiempo también con la obra de la iglesia, es decir, el bautismo, la cena del Señor y todo eso que los católicos han llamado sacramentos, que tienen que ser analizados. ¿Qué necesita un hombre para ser salvo aparte del sacrificio de Cristo? Y nos metemos ya una vez más a la doctrina del Espíritu Santo, su persona, quién es el Espíritu Santo y su naturaleza, de su obra, perdón, qué es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Ven? Y por último, entramos a la doctrina de las últimas cosas, es decir, eh, qué va a pasar al final de los tiempos, qué sucederá, qué pasa después de la muerte, a dónde van los muertos, cómo será la resurrección de los muertos, cómo será la venida de Cristo, existe o no existe un milenio, porque está en debate, existe o no existe un rapto, porque eso está en debate. Digo, en debate en las diferentes iglesias. O sea, yo la tengo clara, pero los demás no. Entonces tengo que explicar todos los puntos de vista con respecto a esto. ¿Existe un juicio final o son varios? Y luego la eternidad, cómo es la situación del cielo y cómo es la cuestión del infierno. Y ahí ya terminamos la teología sistemática. Como ven, entonces son varios temas y nosotros aquí nada más tenemos 10 clasecitas, descontando la de hoy, que es la introducción. Entonces tenemos 9 clases. ¿En qué tenemos que ver todos esos temas? Bueno, entonces aquí le decía, es donde el profesor tiene que tomar una decisión, ¿no? O mejor dicho, ya la tomó, pero tiene que tomar una decisión. Sí, mira todos los temas por encimita y entonces corremos y usted ya tiene un conocimiento general de la teología. O nosotros vemos en específico, que fue lo que hicimos la vez pasada, y nos concentramos nada más en dos doctrinas para poner 5 y 5, 4 y 5, ¿no? Que sería, si seguimos en orden, tiene que ser la doctrina de la creación, ¿ya? Y pues, la doctrina de la creación y la doctrina del pecado. Y ahí terminamos. ¿Sí? Y luego rogamos por tener un tercer. Yo sé que ustedes no se van a graduar este año, es decir, todos les falta alguna que otra clase, creo, y algunos solo tienen un año, se matricularon este año, no sé cómo está la cosa porque yo no soy el director, ¿sí? Pero funciona bien porque podemos tener más adelante una tercera clase de teología y ahí entramos a las otras doctrinas y las vemos más en específico. Pero entonces vamos a hacer eso. ¿Qué les parece? Esto es como un trato que estamos firmando ahorita. ¿Qué les parece la idea? ¿Hacemos eso o hacemos otra cosa? A mí me Entonces, parece como la primera vez, hermano, que lo ¿verdad? hizo. Sí, Bueno. porque la verdad que así sentí que recibimos un poquito más. Sí, bueno, es que lo que sucede también, déjeme explicarle, es que en términos general a veces uno ya conoce. Entonces la clase va a concentrar, o el profesor va a decir exactamente lo que ya todos sabemos. Y así como que no se siente tan rico, ¿no? Y es mejor profundizar y tener un conocimiento profundo en ciertas áreas, pero no tanto así, por decirlo, no tan extenso. Entonces, mi plan es concentrarme en la doctrina de la creación. Es decir, tenemos que analizar la situación de emanación versus creación, ¿no? Porque la ciencia hace unos 200 años consideraba que no había habido creación, es decir, que simplemente habían existido las cosas tal y cual hoy las tenemos. El mismo físico Albert Einstein, ¿no? Él consideraba que el universo siempre había existido, ¿no? Siempre había estado ahí, o por lo menos el espacio, siempre había estado ahí. Y que las cosas siempre habían sido cual son ahora, ¿no? Digamos, dicho de otra manera, la creación era eterna. Pero hoy en día, en el mundo científico, tienen más la idea de que todo tuvo un principio. Tal vez ustedes han escuchado esa teoría que es muy popular hoy en día en física, que se llama la teoría del Big Bang, ¿no? Y lo que significa es que todo el universo surgió a través de una gran explosión. Ahora, yo quiero que noten ustedes que entonces, desde el punto de vista científico, hay un origen, hay un surgimiento, hay un momentito en el que nada existe
y luego un instante en el que todo lo demás existe, todo cuanto nosotros concebimos y vemos hoy en día. Bueno, entonces ya empieza la sensibilidad a pensar en una creación. Pero en el mundo griego, en el mundo en que surgió la iglesia, todo era estático. Los griegos no creían en tal cosa como creación, sino ellos creían que el mundo siempre había existido tal cual lo ven ahora. De hecho, algunos opinan que Eclesiastés tiene ese punto de vista, ¿no? Porque Eclesiastés dice que todo es vanidad, nada más la tierra que siempre permanece. Entonces, la idea de que la tierra y el cielo siempre están allí. Pero cuando ya surge el cristianismo procedente del judaísmo, cambia esa filosofía griega y entonces empieza a hablar del tiempo de manera lineal, de un origen y de un final. Porque la Biblia me habla a mí de una creación. Entonces, vamos a concentrarnos en esa idea de la creación, cómo surge todo, cómo se da la creación. Eh, Adelantando un poquito, quiero contarles a ustedes que la Biblia no tiene una sola versión, ¿no? Que a veces pasa que nosotros leemos, por ejemplo, Génesis capítulo 1. Y entonces cuando lee, porque el primero, ¿no? Porque uno empieza a leer su Biblia y entonces lo primero que sale es Génesis capítulo 1. Entonces uno dice, ahí está la doctrina de la creación. Eso es la creación. Pues sí, pero hay un Génesis capítulo 2. Y resulta que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 me cuentan versiones diferentes. Y también luego existen otra serie de pasajes bíblicos que me van contando versiones diferentes. Entonces no hay, por decirlo así, y me perdona, más adelante lo voy a explicar mejor, pero no hay una versión única en la Biblia de cómo se da la creación, sino que hay varias. ¿Y esto por qué? Estoy adelantándolo porque esto cuesta comprenderlo un poquito. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia es un libro judío y los libros judíos, por lo menos el Antiguo Testamento es un libro judío, pero el Nuevo Testamento, pues en su mayoría, porque por ejemplo Pablo es el autor de las cartas, Pablo es cristiano, sí, pero también es judío, ¿no? Entonces, podríamos decir la Biblia es un libro judío. Y al ser la Biblia un libro judío o influenciado por el judaísmo, es un libro con muchas metáforas. Me explico en el sentido de metáforas. Y eso quiere decir que la Biblia me cuenta a mí las cosas, pero no me las cuenta con un lenguaje eh, científico, puntual, histórico, sino por medio de un lenguaje metafórico. Me estoy explicando cuánto esto. O sea, esto es como mi mamá que me decía cuando yo era niño, te quiero mucho, como la cola de un chucho, ¿no? Te quiero mucho, 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 me decía como la cola de un chucho. Entonces, yo de niño entendía que eso significaba que me tenía mucho cariño. Y a veces le decía yo como cuánto, ¿verdad? Y entonces ella extendía los brazos y me decía, así te quiero, ¿no? Pero ya usted acaba de ver que ese es un lenguaje metafórico, porque el amor no tiene dimensión espacial, o sea, usted no quiere ni así, ni así, ni así, o sea, eso es una metáfora para explicar, por ejemplo, yo te quiero así, ¿no? Que eso significa poquito, o te quiero mucho, pero realmente el amor no es ni poquito ni mucho. Tenemos que explicarlo en otro sentido. Bueno, entonces ya me entendieron el lenguaje metafórico. Entonces, por ejemplo, cuando el domingo se predicaba aquí en esta congregación, ahorita estoy en el edificio de una iglesia. El domingo se predicaba aquí, escuché la predicación y se citaba Isaías. Y en Isaías, por ejemplo, dice el Señor, eh, esto te dice el Señor, ¿no? El que eh, juntó la tierra con tres dedos. ¿Cómo es la cuestión de tres dedos? O sea, te imaginaba que aquí estaba el planeta Tierra y entonces el Señor agarró tres deditos, estos tres deditos y va junto a la Tierra, ¿no? ¿Qué tamaño es Dios entonces? ¿No? Grandote. Sí, pero eso es una metáfora. O sea, ¿cómo así? ¿No cree usted que el Señor tiene brazos, tiene dedos y que en realidad así hizo la tierra, hizo la bolita y ¡pa! La echó a andar aquí? No, no es así, sino que ahí se está dando una metáfora. Hay otro momentito en la Biblia, esto lo vamos a explorar más adelante, pero estoy sembrando la idea,
en que el Señor no lo hace así, sino lo hace por medio de la palabra. O sea, en el Génesis 1, el Señor dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, haya expansión. Entonces, Dios no hace nada más que estar sentado en un trono y dar la orden. Y dijo Dios, sea, y fue. Y vio Dios que era bueno. ¿Sí? ¿Nota? Pero usted pasa al capítulo 2, entonces dice, y formó Dios. Pero formar, ¿cómo es? Pues formar es el verbo que se utiliza para el trabajo de un alfarero. Entonces, da la idea de que Dios está haciendo las cosas como un alfarero puede hacer mediante el barro. Por eso dice que hizo al hombre del polvo de la tierra. Y aquí voy a estar en desacuerdo un poquito con la traducción, porque la traducción, polvo de la tierra, da la idea, ¿sí?, de que el hombre estaba hecho de arena. Y hasta cuando yo era niño miré una película donde empieza a soplar el viento, ¿no? Y la arena empieza a juntar y se formó el hombre. Pero realmente la traducción más correcta sería de la arcilla, más que del polvo, la arcilla. Y eso tiene mucho sentido, porque humano en hebreo es Adán, de Adán. Así se llama el primer hombre, ¿cierto? Adán. Pero uno dice, ajá, Adán, sí. Pero ¿cómo se dice hombre en hebreo? Hombre, hombre, humano, sí. Pues se dice Adán. Ah, o sea que el primer hombre no tenía nombre, correcto. O sea, el primer hombre no tiene nombre, sino que simplemente Dios dice, ahora hagamos al humano. Entonces dice, hagamos al hombre. Ahí en hebreo está, hagamos a Adán, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿por qué me ponen a mí un nombre? Bueno, porque me van a distinguir de otro. Yo me llamo Selvin porque hay muchas personas, entonces tienen que saber eh, cómo me llamo yo para distinguirme de los demás, ¿no? Y luego, como hay muchos Selvin, porque tal vez usted conoce varios, entonces me tienen que poner un apellido para que yo me distinga de todos esos otros. Pues yo soy Selvin Monterroso. Y si todavía hay otro Selvin Monterroso, entonces me pone Selvin Monterroso el pequeño o Selvin Monterroso el maestro, ¿sí? Entonces, me va a poner un nombre para distinguirme de la demás gente. Pero si yo soy el único habitante sobre la tierra, entonces, ¿cómo me llamo? Yo no tengo nombre. De cuando Adán es creado, no hay otro. Entonces, como no hay otro, él simplemente se llama humano. Ahora, Adán. ¿Por qué le puso Adán? Bueno, porque fue hecho del Adamá. ¿Y qué significa Adamá en hebreo? Significa arcilla de la roja. ¿Entonces me entiende? Entonces Dios está formando, sigo con las metáforas, Dios forma los animales, forma un huerto, forma el hombre. Y ya se fijó que en el capítulo 1 entonces Dios habla como hablando desde un trono, pero en el capítulo 2 ya habla como que está formando y hay otro momentito en que Dios qué sé yo, se habla de un combate en que Dios por medio de un combate crea al universo. Y si uno se va al libro de Job, por ejemplo, empieza a hablar de un albañil. ¿Ya? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo extendía cordel? ¿Quién extiende cordel? El albañil. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía su piedra angular? ¿Cómo creó Dios entonces? Creó como un rey sentado en un trono, creó como un alfarero o creó como un albañil. Bueno, la Biblia le presenta a usted metáforas. Entonces, no tiene uno que ponerle atención tanto al cómo, sino al por qué. Más bien al para qué. Que eso es lo que la Biblia quiere enseñar, ¿sí? Entonces, porque este ha sido un problema que han tenido muchos los que hablan acerca de los temas teológicos. Siempre quedan atrapados en la discusión científica. No, porque hay una, decirle así, hay una teoría científica de la creación. Ok, entonces hay una teoría científica, sí. Y entonces uno luego dice, oye, ¿cómo congeniamos lo que la Biblia dice con lo que la ciencia dice? Espérate, tal vez estás atrapado en un problema que la Biblia no te está presentando, sino que la Biblia te está indicando una cosa diferente.
Cuando te habla por medio de metáforas. Y esas metáforas son para que uno entienda el contenido más profundo, es decir, no tanto en el cómo, sino en el para qué. O sea, ¿para qué fue creado el hombre, por ejemplo? Ve que el contenido bíblico va por ahí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Sí, me estoy explicando. Entonces, usted le pone más atención al para esto. Ah, ok. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Bueno, entonces decía, tenemos que ver esa cuestión de la creación, concentrarnos en lo que la Biblia dice y cuál es la razón de que la Biblia diga eso. Luego tenemos que ver que no nada más hay una creación física, sino también una creación espiritual, ¿no? Que el mundo y el universo no es solamente lo que nosotros podemos percibir con nuestros ojos físicos, ¿no? El mundo tal y como lo conocemos, sino también existe un mundo espiritual. Y siempre vamos a estar enfocados en el propósito más que en la forma. Es decir, no tanto preocupados con, oye, ¿cuál es la diferencia entre los ángeles? Aunque vamos a tocar algo de eso. ¿Cuál es la diferencia entre un ángel y otro? ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y otro? ¿Por qué los demonios son diferentes que los ángeles? ¿Quiénes son los demonios? ¿Cómo entender esas teorías? Pero, claro, eso a uno le atrae, pero ese no es el punto, sino el punto es cuál es el propósito detrás de la creación. Es decir, cuando Dios crea el universo, ¿para qué lo hace? No tanto que lo hizo. Bueno, sí lo hizo y punto. Estamos de acuerdo, lo hizo. Pero más que todo, ¿para qué lo hizo? ¿Sí? ¿Qué piensa nuestra hermana María Páez? Está allí, solo estoy sondeando las ideas. Te acuerdas que estamos en una introducción, entonces ahí cuénteme. Digamos, ¿qué piensa usted? ¿Para qué Dios hizo el universo? Ah, De ahí, bueno, lo primero, porque en su mente estaba criar al hombre, tenía que darle donde fuera a habitar. oh, mire, interesante. Si usted va al capítulo 2, en su mente estaba creado el hombre. Y también el capítulo 1, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenía la mente de criar al hombre? Sí, no, no, no. ¿Por qué dice usted que tenía en mente crear al hombre? Porque ese era ¿cómo se llama? Su visión. Ah, Porque él podía haber dejado como estaba el universo, pero él le dio forma, lo preparó para poner al hombre. ok, qué interesante. Bueno, eso se deduce de la expresión, ahora hagamos al hombre. O sea, Ujú. ese ahora que aparece ahí indica que en la mente de Dios estaba la creación del hombre antes de la creación de todo lo demás y que hay un Ese- propósito. Muy bien. Ahora, ¿qué piensa usted de los ambientalistas? Mire cómo la estoy planteando, ¿no? Porque aquí es donde uno tiene que aterrizar, porque el ambientalista le dice a usted, ¿no?, que el mundo estaría mejor sin hombres. Porque cuando llegamos los humanos todo lo arruinamos. O sea, digamos, dice, hay unas islas en Costa Rica donde está prohibido que vaya un humano porque dice que los humanos arruinan el ecosistema, ¿no? Entonces, que no tienen que ir ahí. Entonces te dice, espérate, pero bíblicamente eso no tiene sentido. Porque si no, Dios hubiera tenido esa idea, o sea, si Dios hubiera sido ambientalista, ni loco hace al hombre. O sea, ¿para qué lo vamos a hacer? Ah, muy tiene bien. una parte de lógica lo que dicen los ambientalistas, porque es cierto, el hombre pues destruye casi todo lo que se está a su mano, ¿verdad? Todo lo Pero que el estás. Señor tenía la visión de sí criar al hombre. Ah, Entonces el ok. Señor, como cuando van a hacer un niño, usted como padre se prepara lo que el niño va a necesitar. Hace la Su cuna, cunita. esto. El Señor eso hace con la creación. Él hace la creación del ambiente donde el hombre se va a mover. Muy bien. No, estoy totalmente de acuerdo y que es cierto que el ser humano todo lo arruina. Estamos de acuerdo. ¿Por qué será? Ahora, Dios hace la creación para el hombre.
pensando en el hombre. Pero, ¿para qué hace al hombre? Porque dice, hagamos al hombre y señoree, o sea, gobierne sobre la creación. ¿Sigo o sigue algún compañero? No, no importa, hermana. Yo aquí quiero interactuar. Eh, ahorita le voy a dar la palabra a la hermana Reina, pero yo quiero interactuar. Yo quiero interactuar con... no nos diga usted, yo estoy interactuando, sí, pero igual usted puede comentar. ¿Por qué hace al hombre? Bueno, para que señoree, para que gobierne. Ah, ok. Y no me voy a meter a política, pero ya saben ustedes que los presidentes, nosotros los elegimos para que gobiernen en pro y en beneficio del pueblo. Lamentablemente no gobiernan en pro y en beneficio del pueblo, sino que gobiernan para enriquecerse ellos, ¿no? O sea, usted sabe que generalmente eso es así, pues aquí, yo por eso nunca voto por nadie, ¿no? Que ya conozco yo cómo es la cosa. Entonces, gobiernan para enriquecerse ellos. Ah, ok, espérate, vamos a ver. Te quiere decir que el problema no es de la teología, sino del ser humano que no cumple su propósito. ¿Y cuál era su propósito? Gobernar, pero gobernar en pro de la creación. Este es el problema que tenemos. Nosotros todo lo arruinamos. Claro que sí, todo lo arruinamos, pero lo arruinamos porque nosotros no hemos entendido nuestro rol teológico en este mundo. Es decir, nosotros no fuimos puestos aquí para destruir a la creación o para hacer lo que nos diera la gana. Y ahí es donde uno, fíjese que cuando llega la ley de Dios, se topa con un montón de leyes que tienen que ver con el ambiente. Por ejemplo, si decía, si vas, ok, y encuentras a una fiera, un lobo, un oso, un león, que ha matado a una presa. Mató a un venadito. No puedes comerte ese venado. Sí, pero ¿por qué? Déjalo. O sea, no lo puedes comer. Está prohibido por la ley. ¿Y esa ley por qué? Tiene que ver con el ambientalismo. ¿Cómo con el ambientalismo? Sí, porque si usted le quita la presa a la fiera, entonces crea un desbalance. Él la cazó, él se la come, punto. Pongo otro ejemplo. Si vas y encuentras una codorniz con huevitos, puedes tomar solo los huevitos, no la cornis. Y si ya tiene pollitos, pues puedes llevarte los pollitos, criarlos. Pero no puedes tomar a la mamá junto con... Sí, pero ¿por qué? Si usted se lleva a la mamá, tú ya no hay codornices para mañana. Es lo que pasa con uno, ¿no? O sea, vayan ustedes a los bosques y van a ver que ya no van a encontrar ardillitas ni nada de eso. ¿Y por qué ya no se consiguen ardillitas? Bueno, porque todas nos las hemos casado, porque nosotros nunca cuidamos nuestro ambiente. Hermana Reina, Ay, Dios mío, estoy gozando. ¿y qué está gozando, hermana? Es que me da risa cómo explica, hermano. Bueno, yo pienso, hermano, que la pregunta que le hizo a la hermana Mara, yo pienso que él hizo al hombre para que gobernara, pero también para que cuidara lo que él le había creado a él para beneficio del hombre. Pero el problema es de que el hombre no lo hizo y como se dice acá en Nicaragua un dicho, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, yo pienso que eso ha sido el motivo de la destrucción del mismo humano a lo que tenemos. Porque como también decía hermana Mara, Dios preparó todo bonito, lo planificó, lo organizó, lo dirigió y dio control. Y al final de todo, él concluye diciendo todo es bueno y bueno en gran manera. O sea, me imagino yo todas estas cosas hechas bellas, hermano, y cómo el hombre fue capaz de no cuidarlas. Y Sí, una pregunta que tenía, hermano, era igual que a Adán, a Eva también no es nombre, sino que se le dice el nombre, Eva como humana, entonces, igual que Adán, no sé. no, no, fíjese que ahí sí variamos. ¿Por qué? Porque Adán es el nombre genérico,
O sea, Adán no tenía nombre. Listo. Pero cuando aparece la segunda persona, es decir, Eva, entonces Adán le pone nombre y le dice, ¿verdad? Esta será llamada, en Reina Valera, será llamada varona. Varona, qué raro, qué horrible, ¿no? Porque del varón fue tomado. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la Biblia dice varona? Bueno, realmente es porque en español nosotros no tenemos términos para explicar esa, vamos a decir, metáfora, ¿no? Porque en español nosotros decimos varón y hembra, ¿no? Entonces, varón y hembra no tienen relación de sonido, pero en hebreo sí. O sea, en hebreo dice, esta será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. Entonces, Isha es hembra, Ish es varón. Entonces, note cómo suena bonito. Ish, Isha. Es la misma palabra, solo que en femenino. Entonces, los traductores dijeron, ¿cómo traducimos la rima, el sonido, para que suene bonito, ¿no? Y no encontraron cómo. Entonces, por eso inventaron el término varona. Pero hay un momentito en que Adán dice, espérate, yo soy Ish, o sea, soy macho, ¿ya? Y ella, pues, va a ser hembra, entonces es Isha. ¿Listo? Y así va todo. Pero más adelante, Adán le va a poner como nombre Eva, y Eva quiere decir madre, porque como ella da a luz, entonces le va a llamar madre, o sea, la madre. Y ese es el sentido de Eva. Luego, todos los demás humanos van teniendo nombre porque van apareciendo, ¿no? Van apareciendo los nombres, el nombre de Caín, de Abel, y así, qué sé yo. Y todos esos nombres tienen significado, obviamente, y no me voy a meter a ese problemita de los significados de los nombres, pero todos esos nombres van teniendo significado, pero el único que no tuvo nombre fue el primer hombre. Por eso, cuando las personas preguntan, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuántos dioses hay? O sea, ¿cuántos dioses hay? No es que, ¿cuál es el nombre de Dios? Es decir, que le ponemos nombre que hay varios. O sea, entonces cuando solo adoramos a un Dios, ese Dios no tiene por qué tener nombre. Solamente hay uno. Bueno, algo de lo que usted había comentado a mí me llamó la atención, realmente. Y iba a hacer algún comentario sobre eso. Eh, se me escapó, así se me escapó el detalle. Oh, sí, 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 sí. Es que lo que pasa es que nosotros hemos malinterpretado la palabra gobernar. Por ejemplo, la Biblia dice que el varón es cabeza de la mujer, es decir, de su esposa. Muy bien. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la tiene que mandar. Espérate, creo que no ha entendido el concepto bíblico del gobierno. El concepto bíblico del gobierno es cuidado y sustento, ¿no? Y claro, en determinado momento la idea de cabeza tiene un sentido, pero, por ejemplo, cuando dice que los esposos deben amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia, y como amó Cristo a la iglesia, pues se entregó a sí mismo por ella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Cristo hace por la iglesia? Es lo que el varón tiene que hacer por su esposa. Ah, ok, eso significa gobierno, entonces, significa cuidado, significa protección, significa mi esposa no tiene por qué preocuparse de muchas cosas, para eso estoy yo, para cubrir esas necesidades y que se sienta realmente protegida, o sea, que no le dé miedo andar en la calle porque ahí estoy yo, o que no le dé miedo el futuro porque ahí estoy yo. ¿Sí me entiende? Entonces, ese cuidado y esa protección. Y así como uno, como Cristo gobierna, también uno debería de gobernar su hogar. O sea, los hijos no deberían de tenerme miedo a mí. O sea, ahí viene Selvin y nos va a golpear, sino que debería de tenerme respeto, cariño, aprecio, pero sí, sí me estoy explicando en cuanto a ese sentido. Y esto también se malinterpreta, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la iglesia
nosotros decimos, hay un liderazgo, ¿ok? O sea, están los ancianos, ¿sí? Listo. Pero hay ciertos ancianos, sí, yo he conocido unos cuantos, no la gran mayoría. Eh, Creo que la Iglesia de Cristo tiene muy buenos ancianos, pero que he conocido uno que otro que piensa que ser anciano es, aquí yo soy el que mando, o sea, yo soy el mero mero, ¿no? Que de hecho vi esto que a mí me pareció patético, ¿no? Estaba yo en una congregación y el líder de jóvenes ahí dijo, miren, estaban dando los anuncios, ¿no? Entonces dijo, no fue el líder, había alguien dando los anuncios, entonces dijo, los jóvenes este sábado no se van a reunir a las 5, sino que se van a reunir a las 4. Atención a todos los jóvenes, porque este sábado van a reunirse a las 4, no a las 5. Entonces, levantó la mano ahí uno de los ancianos. ¿Sí? ¿Quién les autorizó a ustedes cambiar el horario este sábado? No, pues nadie. Los jóvenes se mandan solos, ¿no? Pues nadie. Entonces, pues no, nadie. Ah, bueno, entonces la reunión va a ser a las 5 y no a las 4. No pueden cambiar el horario así solo porque les da la gana. Ah, bueno, pues ahí dijeron, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? No, pues no hay cambio de horario. Pero, ¿qué tipo de gobierno es ese? O sea, eso es lo que uno me pregunta. ¿Qué tipo de gobierno es ese? Queremos tener el control completo y muchas veces por nuestro tipo de gobierno nosotros destruimos en vez de construir, edificar. Entonces cuando uno gobierna saca lo mejor. Gobernar es eso, sacar lo mejor de lo mejor. O sea, es decir, que brille. Y entonces, mire, la creación de hecho no era perfecta. Ya me estoy metiendo a mucho cuento y tengo que avanzar. Pero la creación no era perfecta. A veces uno piensa que sí. Oye, lo que Dios hace, lo hace perfecto, ¿no? Dice que Dios plantó un jardín en el huerto, allá, un huerto en Edén, ¿cierto? Era perfecto. Entonces uno piensa, sí, porque lo que sale de la mano de Dios es perfecto. Bien. ¿Para qué creó Dios al hombre? Dice que lo puso en el huerto, capítulo 2. Mire cómo en el capítulo 1 dice para que señoree, pero en el capítulo 2 formó Dios al hombre, sopló en su nariz, el hombre fue un ser viviente y lo trajo al huerto para que, ¿alguien me ayuda? Hay un verbo que estoy buscando. Para que labrara la tierra, ¿sí? Pero si es perfecto, no me lo toque. O sea, a veces uno mira esos parquecitos tan lindos, ¿no? Parques tan lindos, que están bien diseñados, bien hechos. Y usted dice, Selvin, si lo toca, lo daña. O sea, no vaya a ocurrírsele de meter sus plantas ahí. Pero fíjese que Dios le dijo al hombre, aquí te pongo en el huerto, labra la tierra. ¿Eso qué significa? Siembra. Ah, pero yo pensé que ya era perfecto. No, no. Es para que tú labres la tierra. Y fíjese que esto es bien interesante porque ningún animal es capaz de hacer eso. O sea, tú no mira que los animales tengan sus sembradíos y no mira que los animales digan, uy, no me gusta esta piedra aquí donde está, la voy a colocar en otro lado. Entonces parece ser que el huerto que el Señor había plantado era en sí mismo una imperfección y que Dios coloca al ser humano para que lo perfeccione, para que el ser humano use su creatividad y haga de ese huerto algo mucho más bonito. O sea, la creación es imperfecta y luego la perfeccionamos. ¿Sí? ¿Me explico? Está difícil. Así como que, no, hermano, eso no va. Hoy que pensemos en lo espiritual. Dicen los calvinistas que cuando yo entrego mi vida a Dios, entonces Dios envía su espíritu a mi corazón. Y el Espíritu Santo,
va a transformar mi vida. Se la va a transformar. Y va a hacer que yo sea perfecto o santificado. Ok. Entonces, la obra es de Dios, completamente de Dios. No mía, no de Dios. Él es el que trabaja y Él es el que hace la obra perfecta. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros como ministros? O sea, lo que yo estoy proponiendo es que si Dios me puso a mí en una iglesia, no me puso solo para que yo esté contando los miembros, sino que me puso para que yo perfeccione la obra que Él ha hecho. ¿Se me estoy explicando en este sentido? O sea, sacar lo mejor de cada uno de los miembros. Usted perfecciona la obra. Pero la obra de Dios no es perfecta entonces, hay que perfeccionarla. Pues la forma en que Dios trabaja. O sea, hace un huerto y a ese huerto, ¿sí? A ese huerto, mire, entonces trae al hombre para que el hombre labre la tierra y perfeccione el huerto que Dios había hecho. Ok. Luego crea una iglesia. Y luego Efesios me dice que dio dones a los hombres, a unos constituyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Muy bien. ¿Y para qué dio de esos dones y para qué constituyó a estos hombres en la iglesia? A fin de, ¿se acuerda qué dice? Perfeccionar a los santos. Ah, o sea que mi trabajo es perfeccionar. Sí, y aquí, bueno, ya me estoy metiendo a otro tema, pero muchas veces los predicadores no entienden, o los maestros o los ministros de la Biblia, no entienden su trabajo de esa forma, sino que la entienden estar arreglando problemas. Es decir, se preocupan generalmente, o sea, nosotros nos preocupamos en el que no viene. O sea, tenemos nuestro culto, ¿sí? Nuestra reunión. ¿Sí? Fulanito no viene. A ese hay que visitar, porque es el que no vino. Pero nunca pensamos nosotros en perfeccionar que sí viene. Ya voy a dar una clase bíblica. Okay, a una clase bíblica. Y resulta que solo vinieron 10. Entonces yo digo, qué barbaridad, tan mal este grupo. ¿Pero por qué tan mal? Pues porque solo vinieron 10. Sí, y olvido a esos 10, y entonces estoy tratando de buscar a la persona que se fue, a esa es que yo visito, a esa es que yo me encargo para tratar de cuidarla, pero no pienso en perfeccionar a los 10 que tengo acá. Esto se parece a cuando criamos niños y entonces nos preocupamos por él cuando está enfermo, en vez de pensar en él cuando está sano. En vez de alimentarlo bien para que nunca esté enfermo. O sea, lo estoy cuidando, ¿por qué? Porque él está enfermito. Ok, pero cuando estaba sano no se preocupó de hacerle su desayunito, su almuerzo, su cena, dejó que comiera lo que le diera la gana, o sea, no lo cuidó. Y eso es lo que uno tiene que hacer, o sea, perfeccionar a los santos. Mire cómo el trabajo que Dios nos pone, ¿para qué nos pone? ¿Para qué nos deja? ¿Para qué? Entonces, cuidado con el término gobierno. Bueno, entonces, después de analizar el tema de la creación, el hombre incluido dentro de ese gran tema de la creación, vamos a analizar el tema de la caída y del pecado, tanto del mundo espiritual, ahí vamos a tocar el punto de los demonios una vez más, como del punto de vista del mundo físico, es decir, la caída de Adán, la caída de la creación y la caída, la naturaleza misma del pecado. ¿Qué significa pecado teológicamente hablando? ¿Sí? Muy bien. Pregunta, comentario. ¿Todo bien? Hermano,
que cuando entonces, o sea, Dios es la que pone todas las que se o como hechas en su totalidad, por decirlo así. Eso está como cuando se va a un lugar y va a preparar algo y le dicen, aquí está todo, mire para que prepare. Pero no se lo dan cocinado, sino que le dicen, aquí está todo, aquí es hacer algo bueno. O sea, siento como que por eso se pueda decir que la creación no era perfecta en ese sentido, Sí, o sea, sino que él le da, pero como que le costara que hacer algo como para hacerla mejor, y no que se le ayuda a dar servidita. No. sí, es que se le congeló mucho su micrófono. Creo que sí, se desconectó la hermana, ¿no? Ok, sí, y vea que son visiones muy diferentes. Son visiones muy diferentes. ¿Cómo le cambia a uno el chip? Porque dentro del mundo bautista, dentro del mundo calvinista o presbiteriano también, la idea es que el trabajo lo hace Dios y que nosotros no hacemos nada más que contemplar lo que Dios está haciendo. Entonces, ahí la pregunta es, ¿para qué sirven los pastores? Que no tiene ningún sentido. Y de hecho, ellos ni siquiera creen que la evangelización sea importante, porque dicen que cuando Dios quiera, cuando Dios así lo desee, toca el corazón de la persona y la persona se convierte, ¿no? Y la salvación no se pierde porque el que Dios ha llamado jamás podrá en determinado momento fallar, porque la obra de Dios es perfecta. Ok, entonces, pero cuando uno va a la Biblia, uno nota que la cosa no es así, sino que Dios pone al hombre para labrar la tierra, Dios constituye ministros para perfeccionar a los santos. ¿Y qué sentido tiene perfeccionarse si no estamos en este mundo? ¿Qué sentido tiene que haya pastores, maestros, si realmente toda la obra la hace Dios, la transformación la hace Dios? De aquí hay un tipo de colaboración, podemos decirlo así. Bien, como usted muy bien dijo, hermana Reina, ya se conectó nuevamente. Como usted muy bien dijo, es como que Dios a nosotros pues no nos da todo servidito en la boca y tenga, sino que nos da las herramientas y bueno, hágale. Y aquí es donde el ser humano también tiene su capacidad artística, por decirlo así, y eso nosotros lo sabemos. El ser humano es capaz de producir arte, capaz de hacer cosas que son sorprendentes. Y nosotros mismos nos sorprendemos en lo que el ser humano hace. Y creo que Dios también se complace en esa situación, la capacidad artística que tiene el hombre. Y parte de eso está ahí dentro del mismo concepto de la creación. Bueno, entonces decíamos que luego nos metemos al tema de la caída, de qué significa realmente eso. Y eso por qué? Bueno, porque muchas veces nosotros no lo comprendemos, o sea, no comprendemos nosotros lo que significa el concepto de mundo, lo que significa un montón de conceptos que uno no le pone mucha atención muchas veces. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Vamos a ver, Byron. Buenas noches, hermano. Solo con Buenas una noches. duda. Entonces, ¿qué puedo responder si alguien me dice que la creación de Dios es imperfecta? O sea, si se dice que la creación es perfecta, perfecta es, perdón, que cuando se dice que la creación es perfecta, entonces, ¿cómo puedo responder o qué hay que responder a eso? Bueno, yo solo estoy haciendo un planteamiento, digamos, en el sentido de que cuando usted observa cómo actúa Dios, eso le sirve para entender su rol, su ministerio. Yo no sería muy amigo de pelear con alguien que está en oposición conmigo.
Es decir, por ejemplo, si alguien me dice, no, la creación de Dios es perfecta, bueno, déjelo. Pues es que a veces nosotros tendemos a discutir mucho sobre conceptos. Y la verdad es que no vale la pena discutir sobre conceptos, ¿no? Ya, claro, todo lo que Dios hace es perfecto, sí, pero a veces lo que Dios hace no está acabado. Se necesita un tiempo, se necesita acabarlo, completarlo. Ya, que eso es lo que sucede y lo que uno no ha comprendido muchas veces. Mire, por ejemplo, cuando uno, aquí no estoy en teología, aquí estoy ya metiéndome un poquito a la naturaleza del ser humano. Cuando uno engendra un hijo, ese hijo tarda 9 meses en el vientre de la madre y luego nace, ¿no? Pero ¿qué pasa si él no tarda 9 meses en el vientre de la madre? Pues pasa que tiene muchos problemas. Por ejemplo, cuando un niño nace 7 mesino, tiene problemas, ¿cierto? Le cuesta, porque no puede sobrevivir tan fácil, necesitamos incubadoras, y entre menos tiempo pase, pues eso va a pasar. Bueno, ¿qué le parece a usted que a veces nosotros no tomamos el tiempo para engendrar a un hijo espiritual, para evangelizarlo bien, sino que tomamos caminos express? Ya, o sea, cuando yo evangelizo a alguien, tengo que explicarle muy bien el evangelio, tengo que dedicarle tiempo, dedicarle atención y que pase sus 9 meses, no literales. No estoy diciendo que hay que evangelizar 9 meses, es una metáfora. Que pase sus 9 meses en el vientre de la madre antes de nacer, para que cuando nazca ya sea un niño bien formado. A veces nosotros evangelizamos ahí a la carrera y bautizamos y nació, sí, nació, pero ni siquiera tiene conciencia de lo que está haciendo. A veces hasta bautizamos a personas que están bajo el efecto del alcohol. Cuénteme, hermana eh, Herminia, Sí, bueno, no me voy a quedar con la duda, de rato te dele, voy a dele. preguntar, dentro de todo lo que ha dicho, ahí está el libre albedrío, ¿verdad? Porque Sí. también, sí, porque también un pasaje bíblico, creo que es Eclesiastés, no recuerdo bien, pero dice que Dios hizo al hombre perfecto, Él es el que buscó muchas perversiones, ¿verdad? Se desvió del Sí, camino, se sí. desvió del camino. Entonces yo entiendo de que él le dio libre albedrío, ¿verdad? Y la idea de él es de que fuera en el buen camino. Él es el que buscó las perversiones, las Sus cosas malas. perversiones. Sí. Sí, y eso tiene mucho que ver con, siguiendo con mi metáfora, con que nosotros tenemos problemas a la hora de educar a nuestros hijos. Ahora, no crea que yo soy perfecto, no, 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 tampoco. Simplemente que tengo una filosofía diferente y tenemos que tener un plan. El ser humano no debe tener libertad en un inicio, es decir, no nace libre, nace para ser libre. Bueno, aquí donde estoy viviendo ahorita hay un montón de gradas y tengo un bebé que tiene 1 año y medio. ¿Usted cree que yo lo debo dejar libre? No, se me va a fracturar. Yo tengo que limitar su libre albedrío. O sea, puedo dejar que vaya para acá, para allá, pero hay un lugar donde tú no me puedes pasar allí, porque limito su libre albedrío. Ok, pero cuando tenga 21 años, que es la mayoría de edad acá en este país, cuando tenga 21 años, yo no le voy a estar poniendo la barrerita para que no pase porque las gradas son peligrosas. No, él ya tiene que haber ejercitado madurado para tener libre albedrío. ¿Me entiende cómo funciona? Entonces yo lo tengo que crear desde bebé e irle dando la facultad de decidir para que a la mayoría de edad, que es lo que el Estado a mí me da, él pueda tener libertad. Ya. Yo no me debo preocupar por mi hijo de 30 años, si anda metido en una fiesta o si dónde anda metido, si consume drogas, no. O sea, yo 21 años hice mi trabajo, lo que no hice ya no lo voy a hacer. Pero esto es lo que pasa, que generalmente el papá de una persona con vicios anda preocupado por él y buscándolo y tratándolo de educar a los 40 años. ¿Por qué? Porque no hizo bien su trabajo. ¿Sí me explico? Ah, ok. Entonces, cuando nace el niño, está recién nacido, usted no dice,
ahí terminó mi trabajo. Ahí comenzó el trabajo en serio, ¿cierto? ¿Por qué entonces cuando nosotros tenemos a los recién bautizados, decimos, ya estuvo, ahí terminó mi trabajo? Ahora solo me tengo que preocupar de que venga a la iglesia. La que diga que no. Y le tengo que poner reglas y restricciones. ¿Pero por qué? Porque espiritualmente es un bebé y hay gradas y se puede caer. Sí, me estoy explicando. Entonces, ok, vamos bien, sí. Pero yo tengo que madurarlo, porque no puedo quedarme todo el tiempo con un maduro. O sea, los hermanos tienen que madurar. Entonces viene la pregunta, ¿cómo educarlos para la madurez? Hermana María, y con este comentario cerramos. Hermana María, ¿o usted me había levantado la mano o fue un error? Bueno, mientras la hermana conecta su micrófono, lo que les estoy mostrando aquí es una cosa bien importante. ¿Cómo nosotros conectamos la teología con el ministerio? O sea, lo que le dije de la creación, vean cómo lo conecté con lo espiritual. Sí, hermana María. Hermano, que los recién bautizados, por lo general sí lo suelta, como dice usted, pero hay que darles un seguimiento para que empiece a caminar y luego se amacice. Y aprenda, como dicen, a distinguir el semáforo, cuál es rojo y cuál es verde, cuándo puedo pasar y cuándo no. Exacto, exacto. Nosotros no nos preocupamos de eso. Por eso después estamos solucionando baches. ¿Qué pasa? Selvi Monterroso tiene la iglesia, linda, 150, 200 miembros, bella, linda, pero Selvi se muere. ¿Y qué hacen los que se quedan? Dividen la iglesia. ¿Por qué cree usted que se divide una iglesia? Porque son carnales. O sea, ahí sí siento que vas a traer a alguien, ¿no? No sé los contextos, pero toda división se da por carnalidad. ¿Carnalidad de quién? Pues de alguien. No, no a echar la culpa. No voy a decir este fue por esto, por acá, ¿verdad? Pero bueno, carnalidad. ¿Y qué significa? Personas inmaduras. Lo siento, pero las divisiones se dan. Cuando digo carnalidad, no estoy diciendo que sean unos pecadores de lo peor. No. Carnalidad significa que son inmaduros. Es lo que significa. Inmaduros. Estas las parejas. Mira, primera peleita que tiene la pareja, nos vamos a divorciar. Yo he escuchado esos mensajes que me han mandado, perdón, esto está quedando grabado, pero yo creo que Fernando lo edita. Pero a mí me han llamado, hermanos. Hermano, me divorcio. ¿Por qué, hermano, se quiere divorciar? Ya no aguanto esta mujer es el diablo. Ah, cada quien. Listo. Y luego yo miro como al día o los 2 días que pone una foto ahí en su Facebook donde está bien abrazado con la mujer ahí dándose besitos. Yo no sé para qué ponen eso. Yo no pongo ni lo que me como. Se va a poner yo ahí tan abrazaditos en unas selfies. Y entonces yo le escribo, hermano, ya no se va a divorciar. No, hermano, ya nos reconciliamos. Inmaduro. Es un inmaduro. Ahora, yo no que se divorcie. No, yo soy un maduro. Es un maduro. Porque la persona madura entiende que el matrimonio no siempre es color de rosas y que vamos para adelante. O sea, la palabra divorcio no cabe aquí, no está en el horizonte. O sea, estamos hasta que la muerte nos separe. ¿Sí me entiende? Ese es el maduro. Claro que hay momentos en los que pues, los dos tienen que ser maduros, porque si una persona se va, pues ¿qué va a hacer uno, no? O sea, no va a estar uno. Sí, sí me explico. No estoy acusando aquí a cualquiera que esté divorciado, ¿no? Pero, o a cualquiera que se le divida a la iglesia. Porque hay veces que a la iglesia se divide y eso es porque los otros son inmaduros. Entonces, no me estoy metiendo a que, pero toda división tiene inmadurez. Toda división tiene inmadurez. Tiene carnalidad. Toda división. ¿Y eso qué significa? Significa hijos mal formados. ¿Culpa de quién? De Selvin Monterroso que se murió y no maduró a la iglesia. O sea, no le alcanzó el chance, no le alcanzó el tiempo. O no se dedicó.
Simplemente bautizaba y venga, ya tengamos culto y seamos alegres. Y todo se mantiene bien mientras papá está en la casa, porque papá les pone los límites, porque papá es el que manda. Y cuando papá muere, todos se golpean y se matan entre ellos. Ya me estoy explicando. Bueno, terminamos por hoy. Que el Señor los bendiga. Cuídense.